Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott, estoy con mi esposa Yolanda. Estamos hablando de la vida de libertad y hemos visto que finalmente podemos vivir libre cuando vivimos dentro de lo que Dios ha puesto en nosotros. Nuestros dones, nuestros talentos. Y entonces vamos a disfrutar la vida porque pues una gran parte del tiempo que pasamos en esta tierra es en el trabajo. Y es interesante cuando estamos trabajando en el don, como tú dices, que Dios nos dio, lo podemos hacer hasta voluntariamente. Sí, claro. ¿Cuántas personas, bueno, están felices, gozosas de ir a dar de su tiempo, de trabajar en algún lugar como voluntario? Sí, exacto. ¿Verdad? Porque sabe que está o parte de su propósito o su propósito en sus dones y aportando algo para alguien más. Exacto. O sea, que ni siquiera es por el dinero. No. De hecho, si estudias a cualquier persona exitosa, próspera, plena, verás que esta persona ha buscado estar en sus dones, sus talentos, sus pasiones. No se ha enfocado ni en el materialismo ni en la fama. Estos son consecuencias, no son los objetivos primarios. El primero es estar en tu don, tu pasión, ¿no? Si vemos, por ejemplo, gente famosa, ¿no? Como Michael Jordan o Messi, ahorita pues es Bueno, sí, el claro. gran héroe del mundial, ¿verdad? Okay. Ellos han logrado niveles de éxito extraordinarios, de impacto Sí. también sobre su generación, por una cuestión, por un asunto, desplegaron sus talentos. Están en lo que son hechos por hacer. Están en su pasión. Están en su pasión, están Sí. en su don, ¿no? Sí. Entonces, hay cosas que encontramos en la gente exitosa. Dos cosas muy importantes. La primera es que buscaron cuáles son sus dones y sus talentos y trabajaron para desarrollarlos. Eso es muy importante. Uf. No hay como decir dormir sobre sus laureles, ¿no? No sé si se dice así en español, Sí. pero al francés se dice, ¿no? Tenemos que descubrir nuestras habilidades y después desarrollarlas y hacerlas más grandes. Claro, porque si no nos vamos a quedar siempre en una mediocridad. Exacto. Y si regresamos al ejemplo de Jesús, Uh-huh. Jesús vino a trabajar a la tierra. Exacto. Vino a trabajar, pero se preparó. Por supuesto. Y tenía obviamente la conexión con Dios, pero tenía porque vino como hombre, recordemos que vino como hombre, no como Dios. No. Dejó su deidad, dice la palabra. Entonces, si estuvo caminando como hombre en la tierra, tenía que hacer lo mismo que nosotros como hombres tenemos que hacer para lograr el éxito, la victoria, cumplir el propósito por el cual estamos aquí, como Jesús lo cumplió. Exacto. Y Jesús se preparaba, Jesús se apartaba para escuchar de su Padre lo que tenía que hacer. Sí. Entonces aquí hay dos combinaciones para tener el éxito que quisiéramos todos tener, ¿no? En lo natural hay que hacer lo que se tiene que hacer, hay que prepararse, hay que estudiar, hay que levantarse temprano, hay que hacer lo que se tiene que hacer. Pero en lo espiritual también hay que hacer lo que se tiene que hacer, ¿no? Y en esa diligencia de los dos es donde vamos a trabajar en lo que queremos, en lo que anhelamos, pero con éxito. Exacto. Porque hay muchas personas que dicen, ok, yo voy a trabajar en mi don, me gusta pintar, ¿sí? Pero nunca me preparé para pintarme. Pues vas a hacer unos cuadros que nadie va a querer tener colgados en su casa. Exacto. Por supuesto. Por ejemplo. Sí. Claro, ¿no? claro. Entonces la primera cosa es esto, ser responsable. La responsabilidad de buscar el don es la parte espiritual. Buscar a Dios para que te revele realmente tu don.
Y la segunda, pues desarrollar tu don. Y después viene un punto importante que la gente a veces considera mi edad. La edad no es un factor de importancia, porque la libertad no viene con la edad, viene con el descubrimiento y la realización de nuestros dones en el área de nuestro dominio. Puede ser edad a muy corta edad o a más avanzada edad. Sí. Hemos visto genios, Sí. gentes que de jovencitos ya están trabajando en su don exitosamente. Sí. Y vemos también personas ya de una tercera edad que siguen súper activos más, porque ahí tienen un plus, ¿verdad? Sabiduría y experiencia. Sí. ¿no? Sí, Entonces, juntan las dos. Claro, el joven puede tener ese empuje, ese entusiasmo de iniciar algo, en fin, pero a toda edad hay algo que aporta Sí. para lograr la visión. Exacto. La gente exitosa, la verdad, se destaca porque domina su área de talentos. Sabe exactamente para qué están aquí en esta tierra. Y vamos a ver un ejemplo muy importante en la Biblia, porque hay alguien que buscó la libertad. Y este hombre fue realmente un gran líder histórico en toda la historia de Israel. Es Nehemías. Nehemías tuvo un ascenso tremendo. Él empezó con un empleo y llegó al trabajo. Empezó en la opresión. Estaba en esclavitud en Persia, ¿verdad? Y empezó a realizarse. Salió de la esclavitud, empezó a llegar a la libertad. Entonces, la vida de Nehemías es realmente muy, muy interesante para inspirarnos. Saber que no importa la condición en la cual estamos en el día de hoy, podemos ir creciendo y hasta llegar, aún en el lugar de esclavitud, a ser una persona de impacto, una persona de autoridad, porque él tenía un papel extraordinario. Era el copero del rey. Quiere decir que la vida del rey dependía de él, si iba a aprobar y si iba a aceptar o rechazar lo que se iba a dar de comer. Obviamente, pues en esta época, ¿cómo se mataban los reyes? Pues a través de veneno, a través de cosas. Y él tenía que saber detectar esto y tampoco morir. Entonces tenía que tener mucha sabiduría. Entonces, él trabajaba como miembro de la corte del rey de Persia, aunque era enemigo, y llegó como esclavo. Pero supo utilizar su don, utilizar la gracia que estaba sobre él. Pero él tenía una pasión. Su pasión era la restauración de su nación. Su pasión era reconstruir Jerusalén. Su pasión era poder recuperar la libertad de su pueblo y regresar a su tierra. Y mira, fue tal vez un momento donde él estuvo deprimido, pasó por estos momentos, pero no se quedó ahí. Si leemos Nehemías 1, aquí del 12 del 3, dice así: vino Hanani, uno de mis hermanos, con unos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y ellos me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Entonces, cuando Nehemías escucha esto, él siente que su empleo es una prisión para su pasión. Dice: yo tengo que salir de esto. Eso lo frustró. Y después leemos en el capítulo 2. Va con el rey. Entonces pide algo. Va con el rey y el rey se da cuenta de algo.
Entonces dice en Nehemías 2, del 2 al 5, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Me gusta porque vemos que aún en su empleo tenía una extraordinaria relación con su rey. ¿Cuál es el rey que está preocupado por su siervo? Diciendo, oye, te veo raro, ¿qué está pasando en tu vida? ¿No? Quiere decir que había una muy buena relación entre los dos. Claro. Entonces, a pesar del temor, dice, y le dije al rey, pues para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo haya hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. ¡Wow! ¿No? Vemos un Nehemías insatisfecho en su trabajo, en su empleo, porque sabe que tiene un gran trabajo por hacer. Tiene un don impresionante de liderazgo y no está en el lugar correcto. No por su culpa. Bueno, en parte porque es parte de la nación que estaba en rebeldía y que Dios estaba tratando con su corazón, ¿verdad? Entonces, él tiene un problema ahí de insatisfacción. Tiene una carga, ¿no? Hay una carga. Una pasión tremenda. Sí. ¿No? Y se volvió para él insoportable. Hasta que el mismo rey dice, hay algo en ti que no funciona. Pero eso es extraordinario porque una carga como la que estamos hablando ahorita de Nehemías, que ya no aguantaba la carga en el sentido de, no que no aguantara la carga, sino no aguantaba no hacer algo por esa carga, ¿no? Es cuando Dios te habla, tienes que hacer esto. Sí. Y cuando Dios te dice, ven, tienes que hacer esto, no puedes dejar de hacerlo. Exacto. Hay algo en ti que te hace mover montañas, hacer lo que sea, ¿no? Para hacerlo. Y aquí él está honrando a Dios porque fue y oró primero y después fue a hablar con su autoridad. O sea, aquí hay dos cosas tremendas, porque podemos sentir una carga por hacer algo, pero tenemos que asegurarnos de que viene de Dios. Exacto. Tenemos que hacer, porque muchas veces nos podemos equivocar y nos vamos a lanzar por emociones y vamos a quedar mal, ¿no? Y la otra es nunca se saltó a su autoridad. No. Porque era la única manera en que este proyecto o este llamado iba a tener éxito. Exacto, exacto. Y siguió perfectamente la línea de cómo se debe de hacer. Sí. Y vemos ahí algo que es lo que hacen los grandes líderes. Él estuvo dispuesto por su pasión, por su llamado realmente a arriesgar su seguridad, su estabilidad de su empleo. Ahí yo supongo que tenía un buen nivel de vida. Estaba dentro del palacio. Claro, No. sí. Okay. Pero su pasión y su llamado era más fuerte. Y en este empleo, él iba a seguir ahí de manera cómoda, pero mediocre. Y en su don y su talento de gran líder es cuando él iba a sobresalir y vivir una vida plena. Entonces viene este momento de escoger entre la seguridad del momento donde estás o empezar a decir, yo tomo mi libertad y voy atrás de mi propósito y de mi llamado. Voy hacia mi destino o me quedo en el destino que me propone el mundo. Y es ahí donde
a veces es difícil escoger la libertad porque la gente sacrifica muchas veces su libertad por su comodidad, por lo conocido, por lo fácil, aunque es exactamente lo que te está frustrando. Pero esta manera de aguantar nuestra vida actual es tremendo y es tan fuerte que se necesita un momento dado, tal vez, pues que venga gente como los hermanos de Nehemías, la gente de Jerusalén diciendo, están tan mal, y eso despertó la compasión otra vez y lo llevó a meterse más en su don que, bueno, en la vida que tenía ahí, cómoda, de empleo, pero no estaba en su trabajo. No estaba hecho para ser un esclavo del rey, estaba hecho para ser el líder que iba a liberar a Israel de la cautividad. Y se iba a enfrentar a una vida muy difícil, mucha oposición. Pues si estudiamos la vida de Nehemías, sabe que no fue nada fácil para él. Pero lo hizo con gozo porque era su trabajo, ¿verdad? Entonces es la gran diferencia en lo que hablamos en el primer programa entre vivir y ganarse la vida. Porque en vivir hay un poquito de sobrevivir. Pero ganarse la vida es estar donde debemos de estar, ¿no? Tomar nuestras vidas en nuestras manos y hacer lo que Dios ha decidido, ha planeado para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo que Nehemías escogió. Me voy a enfrentar a mi rey, pero voy a liberar mi potencial para bendecir a mi generación. Y eso es el desafío que todos tenemos un día. Y hablando de qué hago en mi empleo, pues es enfrentarse tal vez al dueño de la empresa diciendo, tengo un llamado en un don y yo puedo ser creativo y una bendición en esta empresa si me dejas desarrollar lo que tengo en mí. Dame una oportunidad de hacer algo aquí y vas a ver que sí, yo lo voy a lograr y voy a hacer una bendición. Hay gente que no tiene este denuedo porque tiene miedo. Pero si nadie se entera de lo que eres hecho por hacer, no te lo van a pedir. Desarrolla tu don, entrénate y después ve con una propuesta donde tu don está incluido, ¿no? Entonces, tus dones están ahí. Pero si no destapamos la fuente, el manantial, el agua no fluye, el don no fluye. Y a veces se nos olvida que los grandes ríos, hablando del Nilo, hablando del Amazonas, hablando no sé, Mississippi, todo esto, empezaron ¿cómo? Una pequeña fuente que se destapó y que empezó a correr y empezó a llenarse y crecer y crecer y crecer. Y el pequeño don que tienes, desarrollalo, descúbrelo, desarrollalo y entonces vas a llegar a ser la persona que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad de alcanzar nuestra libertad personal. Y todas las personas exitosas, todas tuvieron desafíos en su vida. Hay un engaño que se ve en general en el mundo. Vemos la gente exitosa, vemos cómo les va, pero no nos fijamos en cómo llegaron ahí. Claro, vemos nada más el final de la historia. Sí, pero se tiene que leer cómo empezamos. Yo siempre digo, ¿qué estabas haciendo tú cuando esta persona que tiene éxito, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo ella al mismo tiempo?
Sí. Lo podemos ver, por ejemplo, con los adolescentes en la escuela, ¿no? Ujú. Mientras que el estudioso está estudiando para el examen, preparándose, ¿dónde está el que no pasó el año? Ujú. Probablemente viendo la tele o viendo un juego, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hay atrás, verdad, de esa plataforma de victoria? Ujú. Mucho trabajo. Mucho trabajo, mucho compromiso con tu propia vida. Es ser responsable. Ujú. Descubrir tu don, estar ahí y aprovecharlo. ¿No? Porque hay muchos que tienen el don, por ejemplo, el deporte. Meten goles fácilmente. Sí, pero para llegar a nivel profesional Uf, no se pueden quedar así. Y esa es la diferencia entre el exitoso y el fracasado. entre Los dos ser, llegan con el mismo tema. una cosa es un amateur, ¿no? Que puede ser un hobby, Sí, y otra cosa es hacerte, formarte como un profesional. exacto. Y La eso hace gran diferencia. toda la diferencia. Bien, pues ya acabamos con el tiempo para este programa. Vamos a seguir como tener esta vida de libertad a través de nuestros dones y talentos. Y recuerdan, mientras, siempre en victoria.